Bien, como ya había anunciado, hoy está con nosotros Abelardo Sánchez León, escritor, poeta, periodista y una figura ampliamente conocida en el mundo cultural de este país. De modo que sin mayor preámbulo, muchísimas gracias por estar, Abelardo, con nosotros. Y quiero iniciar este diálogo citando unas palabras del antropólogo Rodrigo Montocho, que se publicaron en el número 132 de Quehacer. Dice, para ganar las elecciones, Toledo tuvo la astucia de recurrir a sus rasgos biológicos, a su condición de cholo y de indio terco. Toledo es una mezcla de funcionario internacional de banco con un cholo nacido en un pueblo de los Andes peruanos. Ha combinado las dos cosas y se sirve de una u otra parte de su ser en cada uno de los mundos en los que vive, sin que esos mundos se mezclen. El Toledo funcionario de banco no tiene nada que hacer con el Toledo lustrabotas, y el Toledo cantor de huaynos no tiene nada que hacer a la hora de tomar decisiones que solo favorecen al sistema capitalista. Toledo es las dos cosas, y lo que no tiene es un mínimo de coherencia. ¿Tú estás de acuerdo con estas apreciaciones de Rodrigo Montoya? Bueno, son las palabras de Rodrigo Montoya, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro porque además es una interpretación bastante sugerente y creativa, ¿no? Yo creo que Toledo es esa combinación. Y esa combinación él la ha manejado, supongo, bajo la creencia de que si no tiene su lado gringo, me imagino de Toledo con su lado gringo, parece hasta una ironía, pero no lo es, él no hubiera sido presidente. Es como si Fujimori no fuera ingeniero, digamos, ¿no? El ingeniero Fujimori, si hubiera ingeniero, no hubiera sido presidente. Y si Toledo no hubiera tenido un lado gringo, de tecnócrata, de que sabe, que tiene contacto con el exterior, hubiera sido simplemente un cholo. Mm. O sea que, pero aquí lo que yo quisiera destacar es esto último, ¿no? Que aunque puede ser las dos cosas a un tiempo, no tiene coherencia. Yo creo que no tiene coherencia porque Ofila tendría, si es que afirmamos lo siguiente: Toledo es un creyente del capitalismo, Toledo es un creyente del neoliberalismo, Toledo no es un hombre de izquierda. Es decir, ser cholo no es igual a ser de izquierda. Se creyó por un tiempo el pueblo peruano, los 70s, mientras más cholo, más de izquierda eras. Pero ahora no. El gobierno de Fujimori ha demostrado que muchos, Pichán, por ejemplo, el rey de los cholos, no tiene nada de izquierda. Y puede haber un cholo de derecha, un cholo que cree en el capitalismo, que cree en el mercado. Y en el caso de Toledo más aún, ¿no? Es una persona que se ha criado en Estados Unidos, su universidad es norteamericana, tiene un dejo gringo, digamos, y si él pudiera ser más gringo, sería más gringo todavía. Ahora eso del dejo gringo sí es terrible, ¿no? Yo, digamos, como lingüista sí me estremezco, ¿no? Sí, no, es que se estremece. Es un dejo que lo tiene Sánchez de Lozada, sí, pero todos los casos son estremecedores. Sí, sí, es muy serio, no, es muy serio, sí. Es decir, porque ya es algo relacionado con la identidad. Sí, hay una identidad lingüística, ¿no? Que no la puedes perder porque has estado 3 años o 10 en Harvard, ¿no? Eso me parece. Ah, no se olvides que Toledo, a menos que me equivoque yo en su biografía, no ha vivido mucho tiempo en Lima. Esa experiencia limeña, chorada, de cholo urbano, cholo de los conos, Muna norte, sur, eso no lo ha vivido. Él en realidad ha vivido en un campo universitario y luego ha vivido funcionario internacional, y esa es la parte más importante de él. Aquí en tu artículo Goodbye Pachacútec, en el último número de Quehacer, leo lo siguiente. Te refieres a una expresión según la cual hay que desconfiar del negro con plata, del cholo con poder y del blanco con hambre. Pero tú sostienes que estas tres posibilidades hoy son realmente inexistentes. ¿Podrías explicar por qué? No, y he escrito bien, porque contigo tengo opinión. Digo que hace un tiempo era imposible que eso fuera trastocado.
creo que lleva... Ay, y acá está el imperfecto, acá en que circulaba, dice esta expresión, claro, sí. que ahora más bien sí se puede dar un blanco misio, como decía el Ronco Gámez, los blancos misios, decía, y hay un montón de blancos misios, cada vez más, además, ¿no? Pero como no está acostumbrado a ser misio, ten cuidado porque un blanco con hambre sí puede reaccionar. El solo con poder es uno de los fantasmas de la burguesía peruana, ¿no? Esta gran mayoría, cuando tenga el verdadero poder, va a ser vengativo. Cuando tenga el verdadero poder, nos va a sacar de este Perú. Y en gran parte, la vincha de Toledo, no se la ha vuelto a poner nunca más, significaba esa virulencia, esa cosa de el solo agresivo, ¿no? Hugo Sotil era un jugador que no se chupaba, digamos, ¿no? El cholo no se chupa, el cholo es una persona que va al combate, va al embate, ¿no? Y el negro con plata, bueno, un poco más firulero, pues, ¿no? Más al zapato blanco, más a la corbatita, al terno, a gastarse el dinero, valeriano que pendía los billetes con los cigarros con el billete, ¿no? Todo esto forma parte del imaginario, no tiene que por qué ser cierto. Pero una sociedad peruana donde las razas estaban tan ubicadas socialmente en un lugar que no podían cambiarse, Toledo ha trastocado. Uno de los grandes méritos, bueno, Sánchez Cerro también, pues llegó por un golpe militar, Velasco Alvarado tampoco eran blancos, ¿no? O sea, en el Perú han habido muchos presidentes mestizos, mulatos, medio zambos, chinos y cholos de verdad, digamos. Me parece que también hemos pensado que siempre ha sido gobernado por los blancos y eso no es tan así. De Medical Castilla. Claro, pero hay quizá un distingo que ha sido observado ya por todos los analistas y que además es algo obvio, ¿no? De sentido común. Y es que, por ejemplo, para mencionar el caso de Velasco, y creo que lo pudimos ver y lo hemos comprobado, él llegó a un momento a ser extraordinariamente popular, ¿no? De hecho, incluso yo recuerdo cuando le cortaron la pierna al frente del hospital del empleado, había pues 200.000 personas que no habían sido llevadas con camiones nada, sino que fueron espontáneamente, etcétera, ¿no? Pero a Velasco no le quitaron pues el apoyo a los 3 meses, ¿no? Entonces, ¿no te parece que eso sí es algo inédito? Y yo ahí me atrevería a responderte así, ¿no? Velasco tenía un proyecto. Y cuando tú tienes un proyecto y lo explicitas y tomas acciones claras y contundentes en dirección a ese proyecto nacionalista, la gente te sigue o se va. Pero había muchos que lo seguían. Fujimori tenía un proyecto medio, más que medio, dictatorial, autoritario, etcétera, con el plan verde de los militares. Es decir, gobernar el Perú con los militares. Yo soy la pantalla civil. Toledo no tiene un proyecto. Toledo está en esa medida un poco perdido. No tiene un proyecto a largo plazo, no nos vende a dónde estamos yendo. Entonces son pequeñas cosas, mi vivienda, el empleo, a trabajar. Polo te dice, nosotros tenemos que ir en esta dirección en los próximos 10, 5 años. Y yo creo que en esa medida hay una desorientación y la gente no sabe a dónde va. Más que las expectativas, ¿ah? Yo creo que el pueblo peruano de tipo no tiene expectativa ni de ir al mundial, ni de miso tan rápido, ¿no? Por lo que sí quiere es un camino. Dime hacia dónde estamos yendo, con qué gente vas. Velasco sí lo tenía. Y Velasco tenía un proyecto militar, ¿no? Clarísimo, nacionalista, revolucionario, que incluso favoreció a la industria nacional, todas las reformas que hizo. La gente quiere que los presidentes hagan cosas de verdad, no que estén inaugurando cositas y cosas. ¿Y tú crees que también en todo esto ha influido la actitud de Toledo con respecto a la política de los Estados Unidos, a la política internacional de los Estados Unidos? El hecho, por ejemplo, de haberle dado su apoyo inmediato después de los atentados del 11 de septiembre, de haber ido y haber estado muchas veces con Bush, etcétera, ¿no? Este acercamiento tan presto y tan fácil, ¿no? ¿No crees que también puede causar repugnancia? Bueno, aquí habría que ver dos momentos, ¿no? Y que ahora estamos llegando a uno tercero. Después de Jimmy Carter, las relaciones de América Latina y el Perú se acercan. Los derechos humanos,
la actitud ante dictaduras, etcétera. Lo cual no quiere decir que Estados Unidos no haya sido un país que avalara golpes militares, que avalara a Pinochet, incluso que tuviera una relación cercana con Fujimori. Podía que no le gustara, pero era funcional. Hay un cierto orden en la región. Ahora más bien estamos viendo los pegados, digamos, o la poca recompensa de una buena relación con Estados Unidos, ¿no? Una relación sumisa. Y el caso de Argentina. Nadie más cercano a Estados Unidos que Menem. Menem incluso envió soldados a Irak, a la guerra del Golfo. Y está abandonado a su suerte, digamos. El gobierno argentino no lo ayudan, pero ni con un centavo. Y con motivo de los atentados del 11 de septiembre hubo 3 días de duelo en la Argentina. 3 días de duelo. Ahora sí se está replanteando la relación con Estados Unidos porque no puede ser que no se critique nada. No puede ser que la relación sea de tan menos a más, de tan chiquito a tan grande, ¿no? Se podría decir que se ha dejado toda la rebeldía contra Estados Unidos en manos de los árabes, de movimientos terroristas radicales, ¿no? Como Al-Qaeda. Pero hay cosas intermedias. La Unión Europea incluso tiene diferencias en el momento con Palestina. Pero no dice absolutamente nada. Bombardean Palestina y acá no se habla. Entonces yo creo que sí, que en el pueblo peruano, no sé si repugnancia sea la palabra, pero tan echado no se puede ser. Porque te miran mal, pues, ¿no? Y tú te echas solito. Bueno, cuando usé esa palabra, debo puntualizar que manifesté un disgusto personal. Eso siento yo. No quiero hacerlo extensivo al Perú peruano. No, yo sí siento repugnancia, ¿no? A mí me causa un rechazo visceral, ¿no? Ahora no sé cuán difundido sea este rechazo visceral, pero como tú indicas, pues indudablemente en alguna medida tiene que influir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer acá un corte y luego retomaremos el diálogo con Abelardo Sánchez León. Aquí en tu ponencia Deporte y Vida Cotidiana, dices lo siguiente: el deporte no acostumbra a ser democrático y cada país debe buscar su vocación, su capacidad y encontrar aquello que los economistas denominan las ventajas comparativas, es decir, aquello para lo cual cada país es bueno por razones geográficas, históricas, culturales. A ver, explica a la teleaudiencia por qué el deporte no suele ser democrático. Bueno, no es democrático en el sentido en que no todos podemos practicar bien todas las disciplinas deportivas. Yo no puedo ser un buen saltador de salto alto, por ejemplo. Tengo piernas cortas. Entonces, o no puedo ser un gran jugador de básquetbol o de voleibol. O lo que me decía Walter, ¿no? Me decía, bastaría verte las muñecas para decir que tú jamás serás un pesista. Claro. Yo puedo hacer de ti un pesista. Tú tienes los brazos largos, puedes ser un buen boxeador. Es decir, se puede mejorar. Claro. Y yo creo que la técnica, que acá se confunde con habilidad, es un aprendizaje serio, cuasi científico, respaldo de una técnica que a los dotados se les hace que mejore. Entonces uno debe buscar la disciplina que más esté acorde con los requisitos, digamos, con lo que tiene uno, ¿no? Y en el caso peruano se ve ya con preocupación que hay disciplinas que van desapareciendo. No hay básquet, por ejemplo. Ricardo Duarte quiere morirse viendo cómo renace el básquet. Tendría que renacer él, en realidad, ¿no? Qué familia, porque Claro. no hay vóley, ni de hombres ni de mujeres. No hay el atletismo, no hay box, no hay natación. Y dentro de poco no va a haber fútbol. Entonces, en prácticas de calidad, pues, ¿no? O medianamente de calidad, regional, sudamericano. Entonces, el Perú debería replantearse su talento natural con determinada disciplina. O sea, ¿tú consideras que hay aquí factores raciales, genéticos que están en juego y que no solamente se deben a que no tenemos una infraestructura, un apoyo, etcétera? Infraestructura hay. Yo veo las canchas deportivas vacías. Yo veo piscinas sin agua. Lo que no hay son deportistas. Hacer una piscina es muy fácil. Hacer deportistas es difícil. Claro. Entonces, en el Callao, me acuerdo que Fujimori inauguró una piscina, me encantaría ir a verla y ver cuánta gente nada en esa piscina, quiénes entrenan, quiénes enseñan, quiénes son los profesores. ¿Para qué tengo una piscina si no tengo gente que puede nadar?
el deporte en el África juegan en lugares increíbles y juegan mejor que nosotros. Pero Paraguay no tiene una videna como tenemos nosotros. Y ojalá nosotros tengamos el coraje y el amor propio que tienen los paraguayos cuando juegan fútbol. Pero a mí me contaba don Eduardo San Román, que en paz descanse, y como tú sabes muy bien, era un profundo conocedor del deporte en general, Pedro, del fútbol. A mí me decía, hay que también advertir, y muy seriamente, que nosotros nunca hemos sido nada grande tampoco en materia deportiva, ¿no? Entonces, eso de pensar de que en algún momento hemos sido grandes también es otra falacia, me decía. Y yo, hace ya muchos años, pude comprobarlo, me decía, en unos Panamericanos que se celebraron, si no recuerdo mal, en México, en Panamá, no recuerdo bien, ¿no? En el año 48. Y por entonces el récord mundial de salto alto, ¿no? Lo tenía un norteamericano que era un pastor protestante y que se apellidaba Davis, y que en esa época saltaba 2,15 metros, que era pues un salto increíble para la época, hace más de 50 años. Bien, y entonces me contaba San Román, ¿no? Iban pues las delegaciones de atletas, ¿no? Entre ellas la nuestra, que estábamos pues tratando de pasar el 1,90 m, ¿no? Pues no podía pues todavía pasar el 1,90 m, y entonces Pérez de Conceizao aquí posteriormente pasó los 2 metros, y fue pues una hazaña en Brasil, en América del Sur, nadie había pasado los 2 metros. Bueno, pero en esa época nadie había llegado a los 2 metros, y nosotros menos. Entonces dice que en el momento de las pruebas, ¿no? Todo el mundo pues comenzaba con 1,75 m, 1,80 m, ¿no? Y entonces ya pues comenzaban pues ¿no? A ponerse, digamos, muy nerviosos porque realmente no podían, ¿no? Cuando le tocaba al señor Day, el señor Day decía, no, el próximo salto, y entonces el próximo salto, que ya era 1,90 m, el señor lo hacía en bus. Bueno, entonces como me decía pues San Román, fíjate, a ti te hacen eso, hermano, te vistes y te vas. No había para qué vamos a hacer. Creo que sí. Ahora, yo tengo una visión del deporte más, un poco más amplia, creo, ¿no? Sin ser un romántico, ¿no? Creo que el deporte hace bien a las personas en todo el sentido. Perdón, me refería al deporte de competencia. Yo sé, Claro, claro. pero para que haya un deporte de competencia, tiene que haber la otra actitud previa. Si no hay una importancia por parte del Estado, de que en su sociedad debe haber una práctica deportiva. Ahora se ha eliminado de la primaria el curso de educación física. Es decir, no hay. Ya. ¿Y cuál es la razón? ¿O la sin razón? La razón será porque no es importante. En la familia nadie acostumbra a hacer una práctica deportiva, recreativa siquiera. Si no hay esa base, y toda esta moda de los aeróbics y del jogging, ¿no? Y de todo eso, y de la bicicleta de inmóvil, del spinning, y todo eso, ¿a qué se debe? ¿A bajar de eso nomás y a controlar el colesterol o a qué? ¿Tú lo consideras todo eso como deporte o como qué? ¿O como entretenimiento pasajero, diversión o moda? Yo lo considero quizás como un uso del tiempo, ¿no? Todos son solitarios. En los gimnasios, en realidad, la gente va como si fuera a la oficina, ¿no? Él va una hora y media, y luego se va, se ducha y se va, ¿no? No hay... Es una cosa como existencial. Postergar la enfermedad, postergar la muerte, no envejecer, estar en forma, ser sano, colesterol. Por ahí va la cosa, ¿no? No hay muchos jóvenes, ¿ah? Tú vas a un gimnasio y por lo general comienzan de a partir de los 25, 35, 40, mucha gente, 50, algunos, ya sesentones también hay. Pero cuando ya no hay así un deporte. Yo entrevisté aquí hace algunos meses a Charo Barragán y le dije esto mismo de las edades y me dijo que no, que ella es instructora. Y me dijo que desde los 16, 18 años hasta los 80, ¿no? De modo que no, que claro, a veces, ¿no? Por épocas, ¿no? Hay un acentuamiento en tal o cual periodo existencial. También hay las horas, ¿no? Las horas. El ciudadano tiene miles de horas. Pero es todo un mundo como el karate, taekwondo, academia. Habría que conocer más ese submundo, Submundo, claro. Pero volviendo a tu pregunta, que el Perú no ha sido grande, no puedes comparar a nivel mundial, pues, en nada. Comparémonos a nivel... No, y pero tú mencionas, por ejemplo, casos bien concretos y que no tienen vuelta de hoja. O sea, el hecho, por ejemplo, de haber tenido
ciertos récords décadas. Y eso, por ejemplo, no, eso es algo del todo triple y no sé cuántos años estuvo. Willie Dyer lo tuvo 40 años. Bueno, entonces, Johnny Bello 20, más de 20. entonces hay que tener en cuenta eso. Eso es indicativo de una mediocridad evidente. Porque pues, en los países donde tienen realmente un progreso en esta materia, están quebrando récords todos los meses. Aquí, pues, Ahora, yo te puedo plantear así en síntesis. Dile a un muchacho que baje el récord de 100 metros libres del Perú, que está en 52 segundos de catación. Para hacer eso, tiene que irse a Estados Unidos, o tiene que tener un papá loco, o tiene que tener un buen entrenador que no existe, y tiene que tener una motivación que no existe para hacer 52 segundos en 100 metros libres. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo voy a morir antes de que un chico bata ese récord nacional. Que no es nada a nivel regional, ¿eh? No, claro. No. Porque no hay pues ningún motivo. No tienes amigos, eres un solitario, no te pagan. Es mucha exigencia, mucho tiempo metido. No, el deporte implica una inversión de tiempo enorme. Para dormirla también, entrenar, dormir y comer. Entonces, si no tienes una motivación, por lo menos una enamorada, chica guapa al lado tuyo, Sí, pero entonces, dos amigos, pero a lo que tú te refieres es al hecho de que ese es parte del carácter nacional, ¿no? de ausencias en ciertas personas que se dedican al deporte, si no, ya eso es un privativo, digamos, del carácter nacional peruano, ¿no? Yo creo que lo bate motivación, la falta de perseverancia, la dedicación, el ahínco, la constancia. No tenemos eso, pero no solamente en deporte, en cualquier otra cosa vamos a fracasar también. o sea que en deporte se ve más. Se ve más. Walter Edgar, que lo hemos conocido los dos, siempre decía, ¿cuánto haría ese político en 100 metros planos? Y si 6 segundos haría, o 22, sería pésimo. Ese. Pero como no está sujeto a una medición tan rigurosa como el deportista, pasa piola, pues. Claro, claro. Bien, tú dices que no exagero, te afirmo que esto puede deberse a que el Perú desde los años 70 ha perdido las nociones de masa y élite y la relación que debe existir entre ambas. La democratización indudable de la sociedad peruana significó también, y parece que este era un hecho inevitable, un bajón en la calidad. La cosa que digo, ¿no? Sí, qué horror. Pero yo creo que tú crees en ese bajón, ¿no? Que es No, yo creo que el Perú tiene un bajón, pues, notable en todos los aspectos. La democratización se puede entender como más personas van al colegio, pero no se educan mejor. Más personas aparentemente practican el deporte, pero no lo hacen mejor. o si no, lo que yo he dicho tantas veces, en el centro de Lima hay 1000 hostales. Y esto ha motivado un extenso estudio del sociólogo Copa de la Villarreal. Nunca hubo 1000 hostales en el centro de Lima. Entonces ahora se practica más el sexo. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Depende de la calidad de los hostales. De la calidad, depende de la calidad o de la falta de calidad de los practicantes, ¿no? O sea, no lo hacen bien. Y de nada servirá que tengan 2000 hostales a su disposición. Entonces creo que acá es lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, la oferta, ejemplo, los hostales con las universidades. Hay una gran oferta universitaria. Las universidades, para tener a alumnos que puedan pagar, bajan su nivel de exigencia para que vaya a esa universidad. O si se vuelve muy exigente, se van a la otra. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Luis Jaime Cisneros, que de las 100 universidades que hay en el país, él cerraría 90? Probablemente estaría de acuerdo, porque yo no creo que hayan tan buenos profesores y tan bien pagados y tan bien dedicados, ni tantos alumnos. Indudablemente la oferta excesiva que hay en universidades hace que baje la calidad. Lo que no va a bajar de calidad es la revista Quehacer. Veo que mantiene esta calidad. Quehacer es un problema, pues, porque es una paradoja, ¿no? Es una revista de lectura. Son artículos largos, artículos generosos, que se venden en kioscos. Entonces yo a veces digo, es una revista de élite, es una revista pues se vende en kiosco. Claro. Entonces es un país que me maravilla, ¿no? En Cerro de Pasco se venden 30 ejemplares de la revista Quehacer.
Uno puede decir que poco es 30. Yo he estado en Sobrepajo, te congela el río. O sea, horrible. Y sin embargo hay 30 personas que compran quehacer. Me gustaría conocerlas. Bien, el tiempo desgraciadamente se ha vencido. Solo nos queda agradecer, como siempre, muy sinceramente a Abelardo Sánchez León. Y con ustedes será hasta el siguiente programa.